Una aventura de ideas, la historia de la computación. Todo empezó con ganas de contar. Imagínate esto, la historia de la computación no es tanto sobre máquinas, sino sobre un sueño recontra viejo de la humanidad, hacer que las cosas piensen por nosotros. Es la historia de cómo quisimos sacarnos de encima el laburo de pensar, de calcular, de ordenar ideas. Este viaje arranca hace miles de años, con los mercaderes que dibujaban líneas en la arena para llevar sus cuentas, y llega hasta hoy, donde todo funciona gracias a una nube gigante e invisible. Todo empezó el día que a alguien no le alcanzaron los 10 dedos de las manos para contar. Ahí fue que empezamos a usar piedritas, palitos, lo que tuviéramos a mano. Ese fue el primer chispazo. Dejar que un objeto nos ayude a pensar. El gran invento de esa época fue el ábaco. No era una calculadora como las de ahora, sino más bien una ayuda a memoria súper avanzada, que permitía a las grandes civilizaciones manejar el comercio y los impuestos como nunca antes. Con el tiempo, la cosa se puso más loca. En la antigua Grecia, unos genios crearon mecanismos con engranajes de bronce que podían predecir el movimiento de los planetas, una tecnología que después se perdió por más de 1000 años. Mucho después, en el Renacimiento, capos como Pascal y Leibniz metieron la matemática adentro de cajas con ruedas y cilindros, creando las primeras calculadoras mecánicas para no tener que hacer cuentas repetitivas a mano. Pero el verdadero salto lo dieron en el siglo XIX, Charles Babbage y Ada Lovelace. Juntos imaginaron algo revolucionario, no solo una máquina que hiciera cuentas, sino una que se pudiera programar para hacer cualquier cosa que siguiera reglas lógicas. La máquina analítica de Babbage fue, básicamente, el plano de la computadora moderna, solo que nació un siglo antes de que tuviéramos la tecnología para construirla. Ada, por su parte, entendió que esa máquina podía trabajar con símbolos, no solo con números, y hasta escribió lo que hoy consideramos el primer programa de la historia. El siglo XX trajo la electrónica, y con la urgencia de las guerras mundiales, ese sueño mecánico se hizo realidad. Primero con válvulas de vacío gigantes, después con relés, y finalmente con el transistor. Cada nueva generación de computadoras se hizo más chiquita, más potente y más barata. Esta es la historia de esa búsqueda. Un viaje que nos llevó de rayitas en la arena a la nube, una aventura que sigue y que está definiendo cómo vamos a vivir en el futuro. Los primeros pasos, engranajes, guerra y un sueño eléctrico. Máquinas antes de la electricidad. Mucho antes de los chips, la humanidad ya creaba herramientas para pensar mejor. El ábaco fue el primer gran paso. No calculaba solo, sino que era una herramienta para que una persona hiciera cálculos mentales a una velocidad increíble. Luego, de las profundidades del mar cerca de Grecia, apareció algo que nos voló la cabeza: el mecanismo de Anticitera. Un aparato de bronce de hace más de 2000 años, lleno de engranajes de precisión, que servía para predecir la posición de los planetas y los eclipses. Era una computadora analógica tan avanzada que nos hizo entender que en la antigüedad sabían mucho más de lo que pensábamos, y que gran parte de ese conocimiento se perdió. Era un pico de tecnología aislado, una genialidad que no tuvo continuación por más de un milenio. En el siglo XVII, Blaise Pascal inventó la pascalina para ayudar a su padre, que era recaudador de impuestos. Era una caja con ruedas dentadas que sumaba y restaba de forma automática. Un poco después, Gottfried Wilhelm Leibniz fue más allá y diseñó una máquina que también podía multiplicar y dividir. Pero el aporte más grosso de Leibniz fue otro. Estudió a fondo el sistema binario, el lenguaje de ceros y unos que sería la base de toda la computación digital. La guerra acelera todo. El verdadero amanecer electrónico llegó con la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo estaba en caos, un ingeniero alemán, llamado Konrad Zuse, laburando casi solo en el living de sus viejos, creó la Z3 en 1941. Fue la primera computadora digital programable y automática del mundo. Usaba relés, sistema binario y leía instrucciones de una cinta perforada, un concepto súper moderno para la época. Lamentablemente, su máquina fue destruida en un bombardeo, y su trabajo quedó en la oscuridad por décadas. Del otro lado, en el Reino Unido, en Bletchley Park, un equipo que incluía a genios como Alan Turing necesitaba descifrar los códigos secretos de los alemanes. Para eso, crearon Colossus en 1943. Fue la primera computadora electrónica y programable, usando miles de tubos de vacío para hacer cálculos a una velocidad nunca vista. Su trabajo fue tan secreto que recién nos enteramos de su existencia en los años 70.
En Estados Unidos, el ejército necesitaba calcular tablas de tiro para su artillería y financió el ENIAC. Presentada en 1946, era una bestia de 27 toneladas que ocupaba una habitación entera. Fue la primera computadora electrónica de propósito general, pero tenía un problema gigante. Para programarla había que cambiar cables a mano, un laburo que podía llevar semanas. La idea que lo cambió todo, el programa almacenado. El ENIAC era rapidísimo para calcular, pero lentísimo para programar. La solución fue una idea brillante, el programa almacenado. ¿Qué tal si las instrucciones, igual que los datos, se pudieran guardar en la memoria de la computadora? Así, la máquina podría leerlas a la misma velocidad con la que calculaba. Esta idea fue la que dio origen a la arquitectura de casi todas las computadoras que usamos hoy. Esta revolución fue planteada casi al mismo tiempo por dos grupos. Por un lado, John von Neumann y el equipo del ENIAC la describieron en un borrador para su nueva máquina, la EDVAC. Por otro, Alan Turing la detalló en su diseño para la computadora ACE en el Reino Unido, con una visión incluso más completa que incluía conceptos de software avanzados. Con esta idea, el cuello de botella ya no era el hardware, sino cómo escribir los programas que lo harían funcionar. La era de los gigantes y el nacimiento del software. Monstruos de válvulas y transistores. Después de la guerra, las computadoras dejaron de ser prototipos de laboratorio y se convirtieron en productos comerciales. Así empezó la era de los mainframes, máquinas gigantes y centralizadas que dominaron la década de los 50 y 60. La primera generación usaba válvulas de vacío. Eran máquinas enormes, que consumían una cantidad bestial de energía, generaban mucho calor y se rompían a cada rato. Programarlas era un trabajo de locos, usando directamente ceros y unos. La primera computadora comercial exitosa fue la UNIVAC ENI, que en 1952 se hizo famosa por predecir correctamente la victoria de Eisenhower en las elecciones de Estados Unidos. La segunda generación llegó con la invención del transistor en 1947. El transistor hacía lo mismo que la válvula, pero era muchísimo más chico, más rápido, más barato y más confiable. Esto permitió crear computadoras más compactas y potentes. El rey de esta era fue el IBM 1401. IBM vendió miles de estas máquinas y se convirtió en el dominador absoluto del mercado de los mainframes por décadas. Hágase el software. Con máquinas más potentes surgió un nuevo problema. Programarlas seguía siendo un dolor de cabeza. La solución fue crear lenguajes de programación de alto nivel, que son más parecidos a como hablamos los humanos, y que un programa especial, el compilador ERG, se encarga de traducir al lenguaje de la máquina. El primero que la rompió fue Fortran, creado en 1957 por un equipo de IBM para científicos e ingenieros. Les permitía escribir fórmulas matemáticas directamente, sin tener que pensar en el lenguaje de la máquina. Para el mundo de los negocios, se creó COBOL en 1959. Una de sus principales impulsoras fue la increíble Grace Hopper. La idea era que se pareciera tanto al inglés que fuera fácil de leer y mantener, ideal para manejar finanzas y datos de empresas. La aparición de estos lenguajes marcó el nacimiento del software como algo separado del hardware. Fue un paso clave para que las computadoras se volvieran herramientas indispensables para la ciencia y los negocios. La revolución en el escritorio, el poder para todos. El chip que lo encogió todo. La década del 60 trajo el circuito integrado, o chip, una de las invenciones más importantes de la historia. La idea de meter miles de transistores y sus conexiones en una sola piecita de silicio fue de Jack Kilby y Robert Noyce. Esto provocó un salto increíble en miniaturización, velocidad y fiabilidad, y bajó los costos a lo loco. Este avance hizo dos cosas. Por un lado, los mainframes como el IBM System, /360, se hicieron aún más potentes, consolidando el dominio de IBM en las grandes empresas. Pero por otro lado, permitió crear una nueva categoría de máquina, el minicomputador. El PDP-8, lanzado por DSC en 1965, fue el primero en ser un éxito. Era mucho más barato y chico que un mainframe, lo que permitió que universidades, laboratorios y empresas más chicas tuvieran su propia computadora por primera vez. Fue la primera gran democratización del poder de cómputo. Nace una cultura, los hackers. Con los minicomputadores nació una nueva forma de usar las computadoras, especialmente en lugares como el MIT.
Ahí, un grupo de estudiantes y fanáticos recibió un DEC-PDP-1 en 1961 y lo adoptó como propio. Para ellos, programar era una pasión, un arte. Se pasaban noches enteras explorando la máquina, creando cosas por el simple placer de hacerlo. De ahí nació la cultura hacker, la idea de que el acceso a la información debe ser libre y de que hay que desconfiar de la autoridad. Fue en esa máquina donde se creó Space War, considerado el primer videojuego de la historia, demostrando que las computadoras también servían para divertirse. La computadora personal. Y entonces llegó el microprocesador. En 1971, Intel lanzó el 4004, la primera CPU completa en un solo chip. Era tan potente como el gigantesco ENIAC de 1946, pero del tamaño de una uña. Esto fue lo que finalmente hizo posible la computadora personal. La chispa que encendió la revolución fue el MITS Altair 8800, un kit para armar que salió en la tapa de una revista en 1975. Era súper primitivo, pero fue un éxito total. Creó un ecosistema de clubes de aficionados, y más importante, inspiró a dos pibes llamados Bill Gates y Paul Allen a crear un lenguaje de programación, BASIC, para esa máquina. Fue el primer producto de su nueva empresa, Microsoft. En 1977, el mercado explotó con la Trinidad, el Commodore PET, el Tandy TRS-80i, sobre todo, el Apple II. Diseñado por Steve Wozniak y vendido por la visión de Steve Jobs, el Apple II era una máquina increíble. Tenía gráficos a color, sonido y una arquitectura abierta que permitía a cualquiera agregarle cosas. Pero lo que convirtió al Apple II en una herramienta de negocios indispensable fue un programa, VisiCalc, la primera hoja de cálculo electrónica lanzada en 1979. Era tan útil que la gente se compraba una Apple II solo para poder usarlo. Fue la primera killer app de la historia. Viendo todo este quilombo, el gigante IBM decidió entrar al juego. En 1981 lanzó el IBM PC. Para hacerlo rápido, usaron componentes de otras empresas, el microprocesador de Intel y el sistema operativo, MS-DOS, de la pequeña Microsoft. Su arquitectura abierta permitió que otras empresas crearan clones, computadoras compatibles mucho más baratas. Esto estandarizó el mercado alrededor de la alianza Wintel, Windows-Intel, que dominaría la industria por décadas. Una ventana al mundo digital. Mientras todos usaban líneas de comando, en el centro de investigación Xerox PARC estaban inventando el futuro. En los 70 crearon la interfaz gráfica de usuario, GUI, la idea del escritorio, las ventanas, los iconos y, fundamentalmente, el ratón para controlar todo. Xerox no supo qué hacer con esa genialidad, pero Steve Jobs la vio en una visita en 1979 y entendió al toque que ese era el futuro para que las computadoras fueran fáciles de usar para todos. Después de un intento fallido con la Apple Lisa, el 24 de enero de 1984, Apple lanzó el Macintosh. Fue la primera computadora con interfaz gráfica en tener éxito masivo y cambió para siempre lo que la gente esperaba de una computadora. Un mundo conectado. La red de redes. Una vez que las computadoras estuvieron en todos lados, el siguiente paso fue conectarlas entre sí. La era de la red transformó las computadoras de herramientas individuales a portales para comunicarnos y acceder a información de todo el mundo. De un proyecto militar a Internet. Los orígenes de Internet están en la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos quería una red de comunicaciones que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear. Así nació ARPANET en 1969. La clave fue la conmutación de paquetes. En vez de una conexión directa, la información se divide en paquetitos que viajan por la red de forma independiente y se vuelven a armar en el destino. Aunque nació con fines militares, ARPANET conectó principalmente universidades, y los académicos la empezaron a usar para colaborar y mandarse correos electrónicos. Para conectar las distintas redes que iban surgiendo, Vinton Cerf y Bob Kahn crearon un protocolo universal, el TCP/IP. En 1983, ARPANET adoptó este protocolo, y ese es el momento que muchos consideran el verdadero nacimiento de Internet, la red de redes. La web, haciendo la red fácil de usar. A finales de los 80, Internet era súper potente pero muy difícil de usar para la gente común. Faltaba una interfaz amigable, y esa interfaz la inventó Tim Berners-Lee
en 1989, mientras trabajaba en el CERN en Suiza. Para resolver un problema de cómo compartir documentos entre científicos, Berners-Lee inventó las 3 tecnologías que son la base de la World Wide Web, WWW, hasta hoy. HTML, el lenguaje para crear páginas web con enlaces. URL, la dirección única para encontrar cualquier cosa en la web. HTTP, el protocolo para que tu navegador le pida una página a un servidor. En 1993, el CERN anunció que la tecnología de la web sería gratis para todos. Esa decisión fue clave y desató una explosión de creatividad que definió el final del siglo XX. La guerra por ser tu ventana a la web. Con la web, apareció una nueva killer app, el navegador. El primero que la rompió fue Netscape Navigator en 1994, que llegó a tener casi todo el mercado. Microsoft vio esto como una amenaza terrible. Si la web se convertía en la plataforma principal, Windows perdería importancia. Así empezó la primera guerra de los navegadores. Microsoft lanzó Internet Explorer, IE, y usó su arma más poderosa. Lo incluyó gratis en cada copia de Windows. Netscape no pudo competir, y para 2001, IE dominaba más del 90% del mercado. Pero de las cenizas de Netscape nació la Fundación Mozilla, que en 2004 lanzó Firefox. Junto con Google Chrome en 2008, reavivaron la competencia y nos trajeron una nueva era de innovación en la web. El siglo XXI. La computación en todos lados. El siglo XXI ha visto cómo la computación dejó de ser algo que haces en un escritorio para convertirse en algo que te rodea, invisible y cada vez más inteligente. El mundo en tu bolsillo. Un visionario del Xerox PARC, Mark Weiser, habló en 1991 de la computación ubicua, una era en la que la tecnología estaría tan integrada en nuestra vida que ni nos daríamos cuenta de que está ahí. Esa visión se hizo realidad con el smartphone. El lanzamiento del iPhone en 2007 lo cambió todo. Combinó un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de Internet en un solo aparato con una interfaz táctil revolucionaria. Con su App Store, metió el poder de una computadora en el bolsillo de miles de millones de personas. Hoy, esa visión sigue creciendo con los relojes inteligentes, los asistentes de voz y el Internet de las cosas, IoT, donde todo, desde tu heladera hasta tu auto, está conectado. La nube, la computadora infinita. Toda la información que generan estos dispositivos necesita un lugar donde vivir. Y ese lugar es la nube. La idea es simple. En lugar de tener tus propios servidores, alquilás poder de cómputo, almacenamiento y otros servicios a través de Internet, pagando solo por lo que USA con acento agudo S. El pionero fue Amazon Web Services, AWS, que desde 2006 democratizó el acceso a una potencia de cálculo masiva, permitiendo que pequeñas startups puedan competir con gigantes. El regreso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, existe como idea desde los años 50, pero recién en este siglo explotó de verdad. Esto pasó por la combinación de 3 cosas. Big Data, la cantidad masiva de datos que generamos, que es el combustible para entrenar a las IAS. Poder computacional, el desarrollo de hardware superpotente, como las GPU de las placas de video, que permiten procesar todos esos datos. Algoritmos avanzados, especialmente en el campo del Deep Learning, aprendizaje profundo, que usa redes neuronales con muchas capas para encontrar patrones complejos en los datos. El Deep Learning está detrás de los avances más zarpados, como el reconocimiento de imágenes y voz. Y más recientemente, con los modelos de lenguaje grandes LLM como los de la serie GPT, llegó la IA generativa, que puede crear textos, imágenes y código, llevando la IA a la vida de todos. Lo que se viene, la computación cuántica. Y mientras todo esto pasa, en el horizonte se asoma la próxima gran frontera, la computación cuántica. En vez de bits que son 0 o 1, usa qubits IC que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo, gracias a la superposición. Esto, combinado con el entrelazamiento, le da un poder de cálculo exponencial para ciertos problemas que son imposibles para las computadoras de hoy. Aunque todavía está en pañales y enfrenta desafíos técnicos gigantes, la computación cuántica promete revolucionar áreas como la creación de nuevos medicamentos, el descubrimiento de materiales y la criptografía. Reflexiones finales. Un poder que transforma.
Este viaje increíble desde el ábaco hasta la IA no es solo una historia de tecnología, es la historia de cómo hemos cambiado nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra cultura. La revolución digital ha creado industrias enteras, ha conectado al mundo y ha democratizado el acceso al conocimiento como nunca antes. Pero como todo gran poder, también trae grandes desafíos: la automatización del trabajo, la pérdida de privacidad, la desinformación y la brecha digital. La historia nos enseña que la tecnología es una herramienta de doble filo. Cómo la usemos, las reglas que le pongamos, va a definir si el próximo capítulo de esta aventura será de más progreso para todos, o de más riesgos y divisiones. La saga de la computación está lejos de terminar. De hecho, quizás recién esté empezando.